Muy buenas tardes. Me da mucho gusto volver a esta cuarta semana de nuestra campaña de oración Adviento, la luz entre nosotros. Ya estamos celebrando prácticamente la Navidad. Si pasamos por la ciudad vemos que todos los comercios, las calles, las casas están llenas de luces, árboles de Navidad, coronas de Adviento, regalos por todas partes, y ya nosotros mismos nos sentimos también nerviosos de tantas cosas que tenemos que preparar, los regalos, en fin. Se está viviendo un ambiente festivo, un ambiente de alegría, un ambiente de regocijo. Para la gente que no conoce a Dios como nosotros, que no tiene la gracia, sigue siendo una fecha bonita, aunque no saben realmente lo que se está celebrando. Es una oportunidad para reunirse en familia, para intercambiar regalos, para festejar. Pero nosotros cristianos que hemos ido reflexionando en nuestra fe, que hemos conocido al Señor, sabemos que esta es una fecha mucho más profunda que simplemente un festejo o un holiday. Este es el festejo, este es el acontecimiento junto con la redención en la semana de Pascua, el acontecimiento más grande en la historia de la salvación, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me gustaría en esta ocasión, junto con el Papa Benedicto XVI, que les he dejado los apuntes para esta semana, volver al sentido más profundo del Adviento. ¿Qué es el Adviento? Nos dice el Papa Benedicto XVI. El Adviento no es espera. Realmente ese no es el sentido de la palabra. Adviento, como les dije la primera semana, viene de adventus, advenimiento. Y viene también a su vez de una palabra griega que es justo, que tiene que ver con la parusía, la aparición, la presencia de nuestro Señor. En los tiempos antiguos, estas palabras se utilizaban para cuando un rey venía a un pequeño pueblo. Cuando el rey se aparecía en el pueblo, pues todo el pueblo festejaba, todo el pueblo se preparaba, todo el pueblo lo adornaban. Que es más o menos lo que se hace ahora en Navidad, aunque mucha gente no sabe por qué se hace. Y eso es precisamente el Adviento, la presencia real, actual, ya de Dios entre nosotros. De alguna manera, el Señor ya está aquí. Nosotros, al ser bautizados, nosotros, al ser cristianos, nosotros, al participar de la iglesia, ya estamos gozando de la salvación. Evidentemente, no ya en su perfección, como lo haremos en el cielo, pero de alguna manera ya lo estamos viviendo. El cielo es estar junto con el Señor. El cielo es comulgar con el Señor. El cielo es disfrutar de la presencia del Señor. Como dicen algunos teólogos, ese sí, pero todavía no de la salvación. El sentido, pues, del Adviento y de que estamos ahora meditando es el darnos cuenta que ya Dios está entre nosotros, que Cristo ya está caminando en este mundo y que por lo tanto nos tenemos que alegrar muchísimo en el Señor. Y decíamos que el Señor se hizo presente en este mundo porque quería transformar la vida del hombre. Con el pecado, el hombre se alejó de Dios, se alejó de su Salvador, se alejó de la luz y empezó a vivir una tremenda oscuridad. Cuando el pecado reina en el mundo, todo se vuelve oscuridad, todo se vuelve confusión. Tú y yo hemos experimentado el efecto del pecado en nuestro corazón. Recuerda cómo el pecado te va dividiendo, cómo el pecado te va confundiendo, cómo el pecado nos va metiendo en un agujero negro sin salida. Por eso el Señor se decidió a encarnarse, a hacerse uno como nosotros. Y en la cueva de Belén se convirtió en un faro, en una luz que empezó a iluminar el mundo entero. Con su comportamiento, con sus palabras, Dios ha sido la luz. Sin embargo, ese evento en Belén no se termina ahí. Es la voluntad de Dios que la luz siga brillando en cada rincón del planeta. ¿Y cómo lo hará? Lo hace a través de cada uno de sus discípulos, lo hace a través de cada uno de nosotros, a través de la vivencia de sus hijos, que vivimos la fe y la esperanza y la caridad. Cuando un cristiano vive realmente de fe, esperanza y caridad, se vuelve a su vez luz, se vuelve luz para la gente que lo rodea. Y ese es el gran objetivo de esta Navidad, que tú y que yo nos transformemos en faros de luz. Cuando vivimos
en la luz, cuando vivimos en el Señor, todo lo que está alrededor se va transformando. Estamos llamados, por tanto, a ser luz, con la familia primero, siendo hombres y mujeres de fe, siendo hombres y mujeres de oración, siendo hombres y mujeres de paz, de concordia, de verdad, de luz. Y también estamos siendo llamados para hacer luz en los ambientes de trabajo, luz en nuestras comunidades parroquiales, luz en las calles. Qué importante es transformar esta oscuridad que vive el mundo, que vive nuestra ciudad, con la luz del Evangelio. Y si nosotros vivimos la luz, y si nosotros aceptamos ese reto del Señor, empezaremos a experimentar una gran alegría. Si se fijan en la Escritura, en los Evangelios, todos los que llegan en contacto con el Señor en Belén empiezan a sentir una gran alegría. Si ven a los pastores cómo van gozosos, corriendo a la gruta de Belén, porque se les ha anunciado el gran acontecimiento, se les ha anunciado la venida del Salvador. Vean ustedes también el ejemplo de los Reyes Magos. Ellos caminaron kilómetros y kilómetros y no cejaron, no se dieron por vencido, porque sabían que ahí iban a encontrar la alegría de sus vidas, iban a encontrar la realización de sus vidas. Vean también a los ángeles cuando están en Belén, empiezan a cantar de gozo. Los mismos ángeles y la creación canta de gozo en Belén. Y cuánta no más alegría no tendría José, el padre orgulloso de ese hijo. Cuánto amor no estaría sintiendo. Y ahora imagínate la Virgen María. Por eso el Adviento y la Navidad es una gran oportunidad para que todos nosotros empecemos también a vivir la alegría. Ser luz a través de la alegría de que somos anuncio de una nueva creación, anuncios de una nueva salvación para el mundo entero. Y sí, queridos hermanos, tenemos que alegrarnos en el Señor. Tenemos que alegrarnos en esta fecha tan importante. Es Jesús el que nace. Pero sería, la verdad, una ilusión, sería irresponsable de mi parte decir que por simplemente la fecha o por las luces o por los regalos o por la convivencia vamos a ser felices. La alegría cristiana es algo mucho más profundo, es algo que viene desde dentro. Es el ser testigos, el darnos cuenta de lo que realmente está sucediendo en el plan salvífico de Dios. Los ángeles le dicen a los pastores, alegraos, alegraos en el Señor. Pero esas palabras son mucho más profundas que simplemente la alegría que nos da el mundo. Esas palabras tienen que ir a lo profundo de nuestro corazón. Es el Señor el que nos da la verdadera alegría. Y esa verdadera alegría no llega hasta que Cristo reina en nosotros, hasta que Cristo logra vencer esas tendencias del pecado, esas tendencias del egoísmo que nacen en nuestro corazón. Por eso el Papa Benedicto XVI en esta homilía nos advierte también, si queremos ser felices, si queremos ser luz, también tenemos que prepararnos, también tenemos que trabajar, también tenemos que hacer un esfuerzo de alejar todo eso que nos aleja de Dios, que nos evita el pecado, que nos evita el bien, el pecado, y veremos cómo la alegría de Dios nos va inundando el corazón. El capítulo 13 de San Pablo a los romanos nos dice y nos advierte de esta misma actitud. Nos dice San Pablo, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz, andemos decentemente y como de día, no viviendo de comilonas y borracheras, ni en amancebamientos y libertinajes, ni en querellas y envidias. Antes, dice San Pablo, revestíos en el Señor. Tomad esa túnica que es propia del bien. Y en esto significa también el Adviento, el revestirnos del Señor, el negar, el decidirnos a dejar esa vida de pecado, a dejar todas las manifestaciones de egoísmo y dejar que nos inunde la verdadera gracia. Cuando el corazón está lleno de pecado, cuando el corazón está lleno de egoísmo, es imposible que reine la gracia. Pregúntenle a la gente que está alejada de Dios, no están felices, no están alegres, su risa, su sonrisa no es transparente, su mirada no es transparente. Solo aquel que ha encontrado el verdadero camino
de la humildad, de la sencillez, sabe lo que es la alegría. Y el ejemplo nos los da José, María y el niño. Ellos no tenían nada, estaban en una cueva, estaban pasando frío, no tenían más que unos cuantos pañales. Y sin embargo, en la cueva de Belén se vivía una gran alegría. Por eso el Papa Benedicto nos pide que volteemos a ver los ejemplos del Evangelio. Termina esta homilía poniéndonos el ejemplo de dos grandes personajes de la Navidad, San Juan el Bautista y María. Fíjense cómo San Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. ¿Y por qué fue el precursor de Jesús? Porque él salió a las calles, se despojó de todo, dice el Evangelio que vestía de pieles, sin ropa, como la gente de ese tiempo, comía las cosas que encontraba en el campo y vivía casi como un eremita, casi en el desierto. Y sin embargo, desde el desierto empezó a predicar y su palabra era tan poderosa que la gente de las ciudades lo empezaron a escuchar. ¿Por qué? Porque veían en él un verdadero ejemplo de radicalidad contra el pecado. Cuando nosotros vivimos con coherencia nuestra fe, cuando nosotros vivimos con esfuerzo, con lucha, no con perfección, porque la perfección solamente nuestro Señor Jesucristo la tiene, pero cuando vivimos con esfuerzo, cuando luchamos, cuando lo queremos, cuando estamos ahí en el punto de batalla, la gente empezará a notar que en nosotros hay luz y empezará a ver en nosotros también un reflejo de Dios. Y el otro ejemplo es María. Ella también vivió siempre luchando contra el mal y contra el pecado. Ella es la antipecado. Ella es una mujer normal, sencilla, humilde, pero que decidió hacer de su vida una consagración total al bien. Y aquí la tenemos, a la Santísima Virgen, siempre presente en todo, a donde quiera que vayamos. Por eso, en esta Navidad, el mayor regalo que le podemos dar a Dios es justo esa decisión de romper con el pecado, de transformarnos, de querer cambiar, de querer evitar todo aquello que nos daña nuestra amistad con Dios. Y veremos cómo esa actitud nos va a ir inundando de alegría. Y cuando nos llenemos de alegría, dice el Papa Benedicto XVI, empezamos a iluminar, nos convertimos en faro, nos convertimos en la luz. Y entonces sí, realizamos el mismo efecto que Jesús realizó en Belén, convertirse en luz entre nosotros. Que pasen muy feliz Navidad y que Dios les siga bendiciendo abundantemente a cada uno de ustedes. Buenas tardes.